¿Puede el dolor convertirse en un maestro silencioso? Esta es la historia de Adriel, un joven que aprendió temprano que la vida no siempre explica sus golpes. Creció en una aldea donde las risas continuaban, aunque su mundo interior se había detenido. Tras una pérdida que quebró su infancia y una herida que nunca cerró, Adriel dejó de soñar y comenzó a resistir. Creía que el sufrimiento era una condena, una señal de abandono difícil de comprender. Pero una noche, cuando el dolor ya no cabía en su pecho, ocurrió algo inesperado. En el lugar más silencioso de su historia, apareció una voz que no ofreció respuestas rápidas, sino una verdad profunda. No todo lo que duele viene a destruirte. Algunas pruebas llegan para formar lo que aún no ves. Quédate, porque esta fábula puede mostrarte que la sabiduría verdadera no siempre nace en la alegría, sino en el dolor acompañado por Dios. En una aldea escondida entre colinas, donde el viento olía a pan recién hecho y a leña húmeda, vivía un joven llamado Adriel. No era famoso por su fuerza, ni por su voz, ni por sus logros. Era conocido por algo más extraño: su silencio. Mientras los demás reían en la plaza, Adriel caminaba como si llevara un saco invisible colgando del pecho. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía mirar siempre hacia adentro. A veces se quedaba quieto junto al pozo, viendo cómo el agua temblaba en la cubeta, como si esa vibración dijera lo que él no podía decir. Los niños, con su crueldad inocente, lo habían bautizado sin pedir permiso. Ahí va el triste Adriel. Y aunque él escuchaba, no respondía, porque hay heridas que, cuando son recientes, arden, pero cuando pasan los años, se vuelven parte del cuerpo, como una cicatriz que ya no sangra, pero sigue apretando por dentro. La aldea se llamaba Lunaria y tenía una costumbre extraña. Cada tarde, al ponerse el sol, las familias salían a la puerta de sus casas a compartir lo ocurrido en el día. Era un momento simple. Alguien contaba un chiste, otro ofrecía una fruta, y el mundo parecía menos duro por unos minutos. Adriel también salía, no para hablar, solo para sentarse en el escalón, mirar el cielo y esperar que la noche llegara rápido. Su madre, Liora, solía dejarle una manta sobre los hombros. «Hace frío, hijo», decía en voz baja, y él asentía con una gratitud pequeña, casi invisible. Liora era una mujer que antes reía con facilidad, pero desde hacía años, su risa se había vuelto rara, como una flor que aparece una vez por estación. Se notaba en su mirada, no era solo cansancio, era algo más profundo, algo que no se cura con dormir. La casa de Adriel era humilde. Paredes de barro, techo de madera y un rincón donde todavía colgaba una herramienta vieja, oxidada, que nadie se atrevía a tirar. Era de Einar, el padre de Adriel. Ese nombre no se decía mucho, no porque estuviera prohibido, sino porque dolía. Y en Lunaria, el dolor se trataba como una piedra caliente. Todos sabían que existía, pero nadie quería sostenerla en la mano. Adriel había perdido a su padre años atrás, en un accidente que la aldea todavía recordaba con un silencio respetuoso. Era un hombre bueno, trabajador, de los que arreglan techos ajenos sin pedir nada a cambio. El día que se fue, parecía un día común. Y tal vez esa fue la parte más cruel. La vida no avisó. Desde entonces, el mundo se volvió más pequeño para Adriel. Primero dejó de correr, luego dejó de jugar, después dejó de imaginar. Y cuando uno deja de imaginar, algo se apaga que no se ve desde afuera. Los jóvenes de su edad estaban llenos de planes. Viajar, comerciar, aprender oficios, formar una familia. Adriel, en cambio, solo pensaba en lo básico: que su madre comiera, que el techo no filtrara, que la noche pasara sin pesadillas. Había un chico llamado Thomas, que lideraba las bromas. Tenía carisma, sonrisa fácil y una lengua afilada. Cuando veía a Adriel, lo señalaba con disimulo. «Mírenlo, parece que carga el cielo en los hombros», decía, y todos reían. Una tarde, Thomas se acercó con dos amigos. Adriel estaba sentado bajo el alero, mirando el suelo como si ahí hubiera un mapa. «Oye, Adriel», dijo Thomas, «¿te pasa algo o naciste así?» Adriel levantó la mirada. Sus ojos no mostraban rabia, ni miedo, solo una especie de cansancio antiguo. «Nada», respondió. «Nada», dice. Se burló Thomas. «¿Sabes qué? A veces creo que disfrutas estar triste, como si fuera tu oficio». Adriel no contestó. Se puso de pie y se alejó.
«Ahí va», gritó uno, el hombre que habla con piedras. Y la risa volvió a explotar. Pero esa vez, en el pecho de Adriel, algo se movió. No era enojo exactamente, era otra cosa, un deseo de gritar que venía de muy adentro. De un lugar donde las palabras no llegan. Esa noche, Liora tosió más de lo normal. Adriel le preparó agua caliente, acomodó la manta y se quedó sentado a su lado, escuchando la respiración entrecortada de su madre. «Estoy bien», susurró ella, como si pudiera leer la preocupación en el silencio de su hijo. Adriel quiso creerle, pero había aprendido que «estoy bien» a veces significa «no quiero asustarte», y la fragilidad de Liora era un recordatorio constante. El dolor todavía no había terminado de pasar por esa casa. Cuando Liora finalmente se durmió, Adriel salió. No por capricho, sino porque en la oscuridad podía respirar sin que nadie le preguntara nada. Caminó hasta el borde de la aldea, hacia un bosque que los mayores evitaban al caer la noche. No porque fuera peligroso, sino porque era demasiado silencioso. Y el silencio, cuando uno está herido, se vuelve un espejo. Bajo un árbol enorme que parecía más viejo que las historias, Adriel se dejó caer de rodillas. El suelo estaba frío y húmedo. El viento se coló entre las ramas como un suspiro largo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, él habló, pero no a los demás. «Dios». Su voz tembló. «¿Qué hice para merecer esto?». La frase salió rota, como si hubiera vivido años dentro de él, empujando desde adentro, esperando un hueco para escapar. «Me quitaste a mi padre», continuó. «Me estás quitando a mi madre. ¿Qué más quieres?». Su pecho se agitó. Adriel apretó los puños contra la tierra. «¡Respóndeme!», gritó, y su grito se perdió entre los árboles. Por unos segundos, solo se escuchó el viento. Luego, nada. Ese nada fue lo peor. Porque uno puede soportar el dolor, incluso la pérdida, pero hay un tipo de sufrimiento que aplasta, sentir que Dios está lejos. Adriel bajó la cabeza y dejó que las lágrimas cayeran sin freno. No lloraba como alguien que busca consuelo, lloraba como alguien que se rinde, y mientras su cuerpo se sacudía en silencio, ocurrió algo extraño. No fue una luz del cielo, no fue un trueno, no fue una visión, fue algo más pequeño, pero más inquietante. Adriel sintió, de pronto, como si el bosque ya no estuviera vacío, como si alguien lo estuviera mirando. No con juicio, sino con atención, como si su dolor no fuera un secreto. Levantó la cabeza. Entre las sombras, a unos pasos del árbol, había una figura quieta. Un hombre mayor, envuelto en una capa sencilla, apoyado en un bastón. Su rostro no se veía del todo, pero su presencia era clara. Real. Adriel se quedó congelado. «¿Quién eres?», susurró, con la garganta apretada. La figura no respondió enseguida. Dio un paso lento, como quien no quiere asustar a un animal herido. Y entonces habló con una voz baja, profunda, como madera vieja. «No todos los que sufren están perdidos, Adriel». Adriel abrió los ojos. El anciano había dicho su nombre. Nadie ahí debería saberlo. «Algunos», continuó el hombre, «están siendo formados». Adriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, retrocediendo un poco. El anciano se acercó solo lo necesario para que la luz tenue de la luna dibujara parte de su rostro. Tenía ojos serenos, de esos que parecen haber visto tormentas y sobrevivido sin endurecerse. «Me llamo Mael», dijo, «y vine porque escuché tu grito». Adriel tragó saliva. En su mente, una pregunta golpeaba como un martillo. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué aparece justo ahora? Mael miró el suelo, donde las manos de Adriel habían dejado marcas en la tierra húmeda. «¿Duele, verdad?», preguntó. «Duele tanto que uno cree que va a romperse para siempre». Adriel no pudo hablar. Su silencio era una mezcla de miedo y esperanza, porque una parte de él quería huir, pero otra parte, más profunda, quería escuchar. Mael levantó la vista, y con una calma que parecía imposible en medio de la noche, dijo: «Si me permites, mañana al amanecer te mostraré algo, pero tendrás que venir solo, y tendrás que estar dispuesto a escuchar lo que el dolor ha estado intentando decirte». Adriel sintió el corazón golpearle las costillas. «¿Y si no quiero?», preguntó, casi por instinto. Mael lo miró fijo.
Entonces seguirás cargando tu herida como una condena, sin descubrir que también puede ser una puerta. El viento sopló fuerte, las ramas crujieron. Adriel quiso hacer otra pregunta, pero la voz se le apagó, porque por primera vez en años, su dolor no se sentía solo. Mael dio media vuelta y antes de perderse entre los árboles, dejó caer una última frase. Como un susurro que se clava. Adriel, hay cosas que Dios solo enseña en la noche. Y desapareció. Adriel quedó bajo el árbol, temblando. No sabía si lo que acababa de ocurrir era real, o si el sufrimiento le estaba jugando una mala pasada. Pero en su pecho, donde antes solo había vacío, ahora había algo nuevo, intriga y una chispa de miedo. Porque si Mael decía la verdad, entonces el dolor no era el final, pero también significaba que el amanecer traería una respuesta. Y Adriel no estaba seguro de estar listo para escucharla. Esa noche, Adriel regresó a casa sin hacer ruido, pero cuando abrió la puerta, encontró a su madre despierta, pálida, y con una frase que lo dejó helado. Hijo, hoy vino alguien a preguntarme por ti, un anciano, llamado Mael, y dijo que si vas con él al amanecer, podrías no volver siendo el mismo. Adriel no durmió esa noche. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente como un eco persistente. Podrías no volver siendo el mismo. Cuando el amanecer asomó, ya estaba de pie, con el corazón dividido entre el miedo y una extraña necesidad de avanzar. El bosque lo recibió con una calma distinta. Allí estaba Mael, esperándolo, como si el tiempo no existiera para él. Vine, dijo Adriel, aunque no sé por qué. El dolor suele traer a las personas antes que la curiosidad, respondió Mael. Camina conmigo. Llegaron a un claro donde aún quedaban restos de una antigua fogata. Mael encendió el fuego y lo observó crecer. Dime, preguntó, ¿qué es lo que más te duele? Adriel habló de su padre, de su madre enferma, de la soledad y del silencio de Dios. Mael escuchó sin interrumpir. Eso es lo que duele en la superficie, dijo. Pero el dolor más profundo es el que no se escucha. Mael le explicó que el sufrimiento guardado se vuelve prisión y que la herida negada termina castigando al alma. El fuego crepitaba mientras hablaba. El oro no se vuelve valioso sin fuego, dijo, y el alma no se vuelve sabia sin atravesar lo que quema. Adriel, con los ojos fijos en las llamas, confesó. Yo no elegí sufrir. No, respondió Mael, pero sí puedes elegir qué hacer con lo que te tocó. Le pidió que cerrara los ojos y recordara qué había aprendido sin notarlo. Adriel vio imágenes de sí mismo cuidando, escuchando, acompañando en silencio. Al abrirlos, comprendió algo nuevo. Aprendí a comprender el dolor ajeno, susurró. Eso no lo enseñan los libros, dijo Mael. Lo enseña el sufrimiento cuando no te vuelve amargo. Por primera vez, Adriel se preguntó si no estaba roto, sino siendo formado. ¿Y Dios?, preguntó. ¿Por qué no habló antes? Porque hay verdades que solo se oyen cuando todo se apaga, respondió Mael. Dios susurra cuando el ruido desaparece. Antes de despedirse, Mael fue claro. Ahora debes volver a la aldea, no a esconder tu herida, sino a permitir que se convierta en refugio para otros. Adriel regresó distinto. No sin dolor, pero con una nueva mirada. Ayudó, escuchó, acompañó. Y descubrió que, al aliviar a otros, su propia herida dejaba de gritar. Pero al caer la noche, su madre le entregó una carta. Era del médico del valle. Adriel leyó. Su pulso se aceleró. Había dolores que enseñan, y otros que exigen una decisión. Con la carta en la mano y el corazón dividido, Adriel entendió que la prueba aún no había terminado. La pregunta ahora era una sola. ¿Confiaría en Dios? ¿Incluso si el dolor volvía a profundizarse? Adriel sostuvo la carta entre sus manos durante largos segundos. No necesitó leerla 2 veces. Las palabras eran claras, pero el peso que traían era difícil de sostener. El médico del valle hablaba de un deterioro lento, de cuidados constantes, de un camino incierto. No prometía finales felices, solo pedía preparación. El silencio llenó la habitación. Liora observaba a su hijo con una mezcla de amor y culpa, como si temiera ser ella la causa de otro dolor más. Lo siento, susurró. No quería que cargaras con esto. Adriel levantó la mirada. Por primera vez, no sintió que el mundo se desmoronaba. Sintió tristeza. Sí,
miedo. Pero también algo distinto, una firmeza suave, silenciosa. No estás sola, dijo. Y yo tampoco. Esa noche, volvió al bosque. No porque necesitara respuestas nuevas, sino porque necesitaba recordar lo que había aprendido. Se sentó bajo el mismo árbol, respiró profundo y dejó que el dolor estuviera ahí, sin pelear con él. Comprendió que no todo sufrimiento se resuelve, pero todo puede ser atravesado con sentido. Y entonces comprendió algo esencial. El sufrimiento no siempre se va, a veces se queda, pero no para destruir, sino para enseñar a amar de otra manera, con menos control y más entrega. Al día siguiente, la aldea despertó como siempre, las mismas voces, los mismos caminos, pero algo había cambiado. Adriel comenzó a hacerse visible de un modo distinto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. No daba consejos rápidos, pero su presencia calmaba. Una mujer que había perdido a su hijo se sentó junto a él una tarde. No sabía qué decir, Adriel tampoco, pero se quedaron ahí, compartiendo el silencio. Y ese silencio sanó más que 1000 frases. En ese gesto simple, Adriel entendió que la compasión no necesita discursos, solo disponibilidad. Un anciano, cansado y olvidado, encontró en Adriel un oído atento. Un niño, temeroso de la noche, encontró en él un abrazo firme. Cada encuentro parecía pequeño, pero juntos iban formando algo nuevo en la aldea. Poco a poco, los mismos que se habían burlado comenzaron a buscarlo, no por curiosidad, sino por necesidad, porque Adriel había aprendido algo que no se aprende en los días fáciles, había aprendido a estar, incluso cuando duele. Una tarde, Thomas se acercó. Ya no tenía la sonrisa burlona. «Dicen que eres sabio», murmuró. «¿Cómo lo hiciste?» Adriel lo miró con calma. «No lo busqué», respondió. «El dolor me enseñó». Thomas bajó la cabeza y por primera vez escuchó. Los días pasaron. Liora tuvo momentos mejores y otros más difíciles. Adriel estuvo allí en todos, no con desesperación, sino con presencia. Había entendido que amar no siempre es salvar, sino acompañar sin huir, aun cuando no hay garantías. Una mañana, mientras el sol iluminaba Lunaria, Adriel recordó las palabras de Mael. Hay cosas que Dios solo enseña en la noche. Sonrió apenas, porque ahora sabía que esas enseñanzas no se olvidan cuando amanece, sino que se vuelven guía para otros. El dolor no había desaparecido, pero ya no gobernaba su vida, se había convertido en maestro. Y tal vez esa sea la verdad que pocos quieren escuchar. No todo sufrimiento llega como castigo. Algunos llegan como llamados, no para endurecer el corazón, sino para profundizarlo. No para cerrar el alma, sino para ensancharla y volverla más humana. La sabiduría verdadera no siempre nace del éxito, ni de la comodidad, ni de las respuestas claras. A veces nace cuando la vida se quiebra y uno decide no huir, sino quedarse y escuchar. Si esta historia te habló, si alguna herida tuya empezó a tener sentido, deja un comentario con aquello que aprendiste del dolor. Y si quieres seguir recibiendo relatos que sanan el alma y despiertan la fe, suscríbete al canal, porque hay historias que no quitan el dolor, pero enseñan a transformarlo.